¿Alguna vez te has preguntado por qué unas personas la tienen más grande, otras la tienen más chica, otras la tienen más gruesa y otras lo tienen más delgada? ¿De qué estamos hablando? De la fístula para el tratamiento en hemodiálisis. Sí, en realidad sí tengo algunas dudas referentes a lo que es la fístula, porque unos lo tienen grande, otros lo tienen gruesa, otros lo tienen delgadita, otros lo tienen más corta. Tengo todas esas dudas. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a crecer cuando se empiezan a formar algo que se conoce como aneurismas. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, los aneurismas desempeñan un papel importante como potencial fuente de embolización y trombosis. ¿En qué momento se empiezan a desarrollar estos aneurismas? Te comento que solamente los aneurismas de las fístulas arteriovenosas, conocidas como FAP, constituyen una de las complicaciones que pueden presentarse en este tipo de acceso vascular. Su aparición puede ocurrir entre el 5 y el 8% y no son más que dilataciones localizadas en el cuerpo del brazo de la fístula del paciente portador, donde participa toda la pared del vaso, incrementando su diámetro al menos en un 50%. ¿Te imaginas cuánto es esto? Bueno, son causadas por una infección, defectos congénitos o daños iatrogénicos. Su diagnóstico suele ser clínico y se asocia a síntomas con dolor en el brazo afectado debido a que hay una isquemia o que hay poca circulación, embolismo o en un efecto a la masa que provoca compresión nerviosa. En ocasiones es necesario realizar una exploración complementaria para confirmar su presencia y establecer el diagnóstico diferencial con otras tumoraciones. Los aneurismas desempeñan un papel importante como potencial fuente de embolización y trombosis, además de que se puede adelgazar y erosionar la piel de la persona. Se producen por degeneración del colágeno de la pared vascular y afectan a los homo y a los heteroinjertos, tanto arteriales como venosos. Las fístulas arteriovenosas autólogas y protésicas, entre factores que tienen que ver con su aparición, se menciona en la técnica de una canulación repetida, es decir, que siempre se esté funcionando o colocando las agujas en el mismo sitio donde se colocaron en sesiones previas. Bueno, se invocan factores que también que son como traumatismos, inflamación, alteraciones congénitas y cambios degenerativos de la pared arterial, sobre todo algo que se conoce como esclerosis. Así, el pinzamiento, estiramiento durante el procedimiento de la elaboración de la fístula también nos llega a ocasionar una erosión de lo que es la pared de la vena y la piel. Tengamos en cuenta que también cuando se realizan estos procedimientos quirúrgicos, la persona ya sale con un pequeño aneurisma en algunas ocasiones, no siempre sucede de esta manera. Ahora entiendo un poquito más de todo lo que me estás explicando sobre lo que es la FAP para paciente en hemodiálisis. ¿Me podrías explicar algo que dicen que sienten las personas cuando se empieza a inflamar el brazo y que sienten cómo les hormiguea o que tienen un poco de frío en la punta de los dedos justo donde tienen la fístula? ¿Qué sucede o por qué está pasando eso? ¿Me puedes explicar? Bueno, son causadas por una infección, defectos congénitos o daños iatrogénicos. Su diagnóstico suele ser clínico y se asocia a síntomas con dolor en el brazo afectado debido a que hay una isquemia o que hay poca circulación, embolismo o en un efecto a la masa que provoca compresión nerviosa. En ocasiones es necesario realizar una exploración complementaria para confirmar su presencia y establecer el diagnóstico diferencial con otras tumoraciones. Quisiera preguntarte, ¿es verdad que hay algún tipo de estrés por el regreso de la sangre que viene de la máquina hacia el paciente dentro de la fístula? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de estrés es ese o qué sucede dentro de la fístula? También hay algunos otros autores que te manejan información sobre que el incremento del flujo sanguíneo dentro de los vasos causa un estrés en la pared vascular que conduce a la liberación de factores endoteliales, dentro de lo que se destaca el óxido nítrico. Este estrés sobre la pared vascular, también la liberación de radicales de oxígeno, también juegan un papel importante en el estiramiento vascular y llevan a una elevada producción de iones superóxidos. Estos, combinados con el óxido nítrico, forman peroxinitratos que estimulan la formación de metaloproteinasas, las cuales causan fragmentación de la melanina elástica interna, provocando la dilatación vascular. ¿Qué tipo de estudios se pueden hacer para
valorar si la fístula se debe de desmantelar, se les debe de quitar en caso de que genere alguna complicación. Ahora que ya sabemos por qué unos la tienen grande, otros lo tienen corta, otros lo tienen gruesa y otros la tienen más delgada, este diagnóstico suele ser clínico, sospechando por la presencia de una masa pulsátil de crecimiento progresivo en el trayecto de lo que viene siendo el acceso vascular. Estos pulsos distales a la lesión pueden estar presentes o pueden estar ausentes. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con un ecodoppler que nos puede mostrar el flujo en el saco aneurismático, la presencia de algún trombo o un hematoma. En casos dudosos y que no tengamos la información clara, también se sugiere utilizar una angio-TAC o la resonancia magnética. También pueden ser de gran utilidad. Una fistulografía podría estar indicada si las técnicas anteriores no nos aportan la suficiente información que necesitamos para diagnosticarla. Fundamentalmente para una correcta planificación quirúrgica en la que ya se sospeche que se debe de desmantelar esa fístula que tenga algún aneurisma demasiado grande, gigantesco y que puede poner en riesgo la situación de salud de algún paciente portador de la FAP o de lo que estamos hablando, que es la fístula arteriovenosa. ¿En qué momento debemos de pensar en desmantelar una fístula porque nos va a ocasionar un problema porque el aneurisma ya es gigantesco? Bueno, te lo voy a comentar aquí en secreto. Cuando una persona empieza a tener entumecimiento de los dedos, que comienza a tener edema, o personas que comúnmente le conocen como que se está hinchando el brazo, que lo ven que no tiene la misma simetría de este brazo con este otro, es decir, este va a estar más inflamado que este, inclusive se va a ver más pequeño si lo viéramos de esta manera. ¿De qué otra manera vamos a darnos cuenta que hay un síndrome de robo? Porque empezamos a perder sensibilidad. Nuestro llenado capilar, después de ser de un segundo, menos de un segundo, se va a retrasar alrededor de entre 5 y 6 segundos. Es decir, se van a empezar a poner morados nuestros dedos y no van a tener una coloración rojiza o rosita, dependiendo del tono de la piel de las personas. Se van a ver más morados, en algunas ocasiones se van a ver más pálidos y van a tardar más tiempo en llegar la irrigación sanguínea hacia la punta de nuestros dedos. Esto se le conoce como llenado capilar. El paciente te va a referir que siente que cada vez tiene más frío, inclusive algunas personas se colocan un guante. En este momento se van a empezar a hacer algunas redecillas en la fístula que son conocidas como venas colaterales porque se está fugando de donde está hecha la cirugía de la fístula, conocida como anastomosis. Como tiene bastante presión, se dice que el 20% de lo que es el gasto cardíaco pasa por ese anastomosis o ese anclaje que se realizó de manera quirúrgica. Por lo tanto, se está robando la sangre y busca una salida, un caudal, como cuando los árboles buscan el agua debajo de la tierra, esas ramificaciones. Así también pasa con ese robo de sangre. Entonces empiezan a hacer muchas salidas y búsqueda de camino de la sangre. Eso es lo que nos va a estar robando nuestra sangre. Por eso esa sintomatología. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues como ya lo estamos comentando, pensar en un procedimiento quirúrgico para desmantelarla y evitar posibles complicaciones de la persona de la fístula arteriovenosa. Otra situación también en la que vamos a pensar en desmantelar es en un paciente que ya se trasplantó y que recibió de manera exitosa un nuevo injerto o un nuevo riñón posterior a que ya se haya descartado lo que es el rechazo del injerto nuevo o del riñón. Se debe de realizar una planeación para desmantelar esta fístula. Esto con la finalidad de evitar que exista una perfusión sanguínea más elevada. Entonces queremos que haya una perfusión sanguínea de manera más adecuada de la extremidad después de que los aneurismas hayan estado trabajando en la circulación sanguínea. El tratamiento de lesiones en la resección de los aneurismas. Entonces ya una vez que se planificó y que se va a hacer la resección de lo que es la fístula y que se puede hacer una ligadura, es con la finalidad de evitar hasta inclusive algún sangrado que pueda causar problemas al paciente. También un elevado gasto cardíaco. Y esto es lo que podemos decir de lo que son los aneurismas en una fístula que se tomó una arteria y una vena del paciente de su cuerpo. ¿Qué es un pseudoaneurisma o un falso aneurisma? ¿Me podrías explicar un poco? ¿Qué sucede cuando una persona ya no es candidata o que tiene agotamiento de accesos vasculares? Vamos a colocar un injerto y ahí se van a desarrollar algo que se conoce como pseudoaneurismas o falsos aneurismas.
Y estos, bueno, pueden ser roturas contenidas por los tejidos blandos y que ocurren con mayor frecuencia en los lugares de punción. Recordemos que en el momento que se coloca un injerto, vamos a tomar la arteria, la vena y vamos a poner un injerto unido a la arteria y a la vena para hacer un puente, un anclaje. Regularmente son de un material conocido como politetrafluoretileno o Gore-Tex, ya que si puncionamos recurrentemente en el mismo sitio tenemos el riesgo de que haya mayor sangrado, mayor posibilidad de un desgarre, porque son punciones muy frecuentes. ¿Qué sucede cuando estamos puncionando en el mismo sitio constantemente en un injerto? Bueno, hay más posibilidades de sangrado, mayor riesgo de infección, pero cuando hay una ausencia de infección se puede realizar una reparación local mediante una sutura, localizando el defecto en el material, en la piel de la persona. Y para concluir, espero que esto te haya sido de utilidad. Solamente me gustaría comentarte que las dilataciones aneurismáticas son complicaciones que pueden poner en peligro no solo la viabilidad del acceso vascular, sino también la vida del paciente, por lo que es imprescindible un correcto diagnóstico diferencial entre aneurismas arteriales y venosos y pseudoaneurismas para una exacta planificación terapéutica, que el tratamiento, recordemos que es diferente en cada uno de los casos. Espero que esta información te haya sido útil. También te voy a comentar lo que son los aneurismas venosos. Estos no precisan un tratamiento a menos de que se asocien a estenosis grave, necrosis o trastornos cutáneos con riesgo de una ruptura del aneurisma. La estenosis grave puede tratarse mediante una angioplastía. Si aparece necrosis o riesgo de ruptura del aneurisma, se debe de programar y precisar un procedimiento quirúrgico. Ahora entiendo por qué unos lo tienen grande, otros lo tienen corto, otros lo tienen gruesa y otros lo tienen más delgada. Así que espero que esta información de lo que viene siendo un aneurisma en paciente con fístula en tratamiento de hemodiálisis haya sido de tu agrado y que te sea de provecho. Por fin sabemos ahora sí por qué unos lo tienen grande, unos lo tienen corto, unos lo tienen más grueso y otros lo tienen más delgado, hablando de lo que es el aneurisma en fístula para hemodiálisis. Un saludo para todos los ganadores, que son ustedes. Muchas gracias, Nakan. Espero que todas las personas les haya quedado clara la información, igual que a mí. Igual me despido. Saludos a todos los exitosos y ganadores que son ustedes.